Amigos de Videos Mundo, periodista internacional se encabrona, se pone furioso en vivo y destroza a la OTAN. Escuchemos. Jamás ganaron una guerra en la puta vida. La Segunda Guerra Mundial la ganaron los rusos con 25 millones de muertos y de ahí en más jamás ganaron una puta guerra. No ganaron en Corea, no ganaron en Vietnam, no ganaron en Afganistán, no ganaron en Irak, no ganaron en ningún lado. Inventaron el ISIS, inventaron a los talibanes, los financiaron, le dieron armas. Financian el terrorismo que después dicen combatir. Por eso yo te pido que uses la cabeza. Para que cese el sufrimiento del pueblo ucraniano, Occidente no tiene que mandarle más armas, se debe replegar. Deben entender que la delgada línea roja es la frontera de Ucrania y que no deben seguir con la masacre del pueblo ucraniano, que a esta altura tiene como gobierno un grupo de personas que solo están defendiendo sus propias vidas, que ya tendrían que haber cantado las urras y dejar que el pueblo ucraniano resuelva pacíficamente y sin más muertos, porque no tienen capacidad para resistir. Napoleón decía que solo se deben librar batallas con el 1% de posibilidad de éxito. Todas las estupideces que escuchás de la resistencia ucraniana, el heroísmo ucraniano, que le van ganando a los rusos, deja de consumir estupideces, por favor, te pido. Deja de consumir idioteces. La capacidad de destrucción de las Fuerzas Armadas de Rusia, si la intención fuera arrasar Ucrania, ya no quedaría un solo ladrillo. Con lo cual, es obvio que los combates y el desgaste que Rusia está poniendo arriba de la mesa tienen que ver con un objetivo distinto: ponerle límites a Occidente y darle fin a un gobierno que intentó transformarse en portaaviones de la OTAN en los límites de Rusia y que generó, entre otros motivos, aparte de los nazis y del genocidio del pueblo ruso en el este, en las nuevas repúblicas surgidas de este conflicto, que llevaron a un conjunto de decisiones que terminaron con el conflicto en territorio ucraniano. Ahí tenían, amigos de Videos Mundo, qué opinión les merece la opinión de este periodista que acusa a la OTAN y a Estados Unidos de ser los responsables de la masacre que está ocurriendo en Ucrania. Además, ha acusado a Estados Unidos, que lideriza la OTAN, como una nación que nunca ha ganado una guerra. Pero sigamos escuchando más análisis de la situación al momento del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. ¿Será que esta nación, me refiero a Ucrania, logre ganar la guerra con apoyo de la OTAN? A ver, escuchemos a un experto. Quien lleva estudiando estos temas, ya la OTAN, quiero decir, desde hace 20 años, pues no me podrá negar que ha sido siempre, estoy hablando desde la época de Afganistán incluso, ha sido siempre muy complicado poner de acuerdo a los miembros de la OTAN, muy complicado. Incluso cuando se sentía que Afganistán era una amenaza real por la amenaza del terrorismo global, etc. Incluso en esos momentos era muy complicado poner de acuerdo a todo, ahora son 30 países de miembros de la OTAN, para enviar hombres o para enviar armamento o para enviar tanques o para enviar sistemas de defensa o de vigilancia, etcétera. Era y es y sigue siendo muy difícil poner de acuerdo a esos países para decidir quién envía qué, porque al final en la OTAN esto funciona así. Se hacen proclamas políticas, sería necesario hacer esto, sería necesario hacer esto otro, habría que darle esta dirección, habría que tomar estas decisiones, pero luego al final son los Estados miembros los que dicen, de acuerdo, vale, pues Francia, pongo 4 tanques, yo España pongo, digamos, a un batallón que vigile por aquí, etcétera, en Letonia, en Lituania, donde sea, ¿no? O yo envío aviones o una fragata a vigilar por el Mar Negro, lo que sea. Entonces son los Estados miembros los que deciden quién, cuánto y a quién y qué se envía concretamente. ¿Es fácil convencer a estos estados para movilizar tropas? Pues sinceramente
yo creo que es muy difícil, sobre todo cuando ya estamos hablando de hombres, porque una cosa es enviar munición, que no es un secreto, que esto ya está publicado desde hace pues prácticamente un año, que lo que gasta Ucrania, no Rusia, sino Ucrania en la guerra a diario equivale a vaciar el stock, es decir, los almacenes de armamento, de munición del Reino Unido. Y aquí, precisamente hablando del Reino Unido, hay un pequeño problema, y es que la propia OTAN se está considerando, se está pensando si considerar al Reino Unido como gran potencia militar. ¿Por qué? Porque ha reducido considerablemente el número de soldados, el número de hombres disponibles para enviar a la guerra, ¿no? Entonces lo ha reducido a 70.000, 75.000, una cosa así. Entonces es un problema muy serio, ¿no? Es decir, una cosa es la proclama política, se podría enviar, sería deseable enviar, habría que vigilar más las fronteras de los países bálticos, de Polonia, bien, de acuerdo. ¿Y con qué? ¿Y con quién? ¿No? Y ese es el auténtico problema. De todas formas, también hay que tener en cuenta que al fin y al cabo el hecho de enviar miles y miles de soldados al frente, a la frontera, quiero decir, de los países bálticos o de Polonia con Rusia y Bielorrusia, pues al final no es más que, digamos, un gesto propagandístico, un gesto de marketing, puesto que la guerra ya no solo se hace con hombres, gracias a Dios, sino que se hace sobre todo con vigilancia electrónica, guerra electrónica, vigilancia de drones, satélites, inteligencia de señales. Se hace con otros muchos instrumentos que te permiten conocer de antemano más o menos qué es lo que va a suceder o cuáles son, digamos, los posibles planes del adversario. De hecho, cuando comenzó la invasión de Rusia en febrero del 22, ya se sabía a ciencia cierta dónde se estaban estacionando los hombres, dónde se estaban llevando los blindados, dónde se estaban llevando los tanques, etcétera. Y eso se llama, pues, por inteligencia de señales. Y más o menos se sabía que estaba estacionando allí hombres. Otra cosa es el siguiente paso, que es, bueno, ¿y qué va a hacer con esos hombres estacionados en la frontera con Ucrania? Y ahí ya había, digamos, todas las posibilidades estaban abiertas. Si a día de hoy Rusia resulta que estaciona hombres en la frontera con Estonia, miles de hombres, quiero decir, pues entonces más o menos ya nos podemos hacer una idea más o menos acertada de qué es lo que quiere hacer Rusia allí. Si a mí me preguntaron en febrero del 22, antes de la invasión, ¿tú crees que Vladimir Putin se va a atrever a hacer esto? Y dije, no, hombre, no, ¿cómo va a ser esto posible? A día de hoy, pues ya pocas dudas caben, ¿no? Y sobre todo después del espectáculo del sábado, de la noche de San Juan, que yo exactamente todavía a día de hoy no sé exactamente a qué obedeció. Puedo intuir, pero no es a ciencia cierta, ya digo, puedo intuir que fue todo un escenario muy caro, eso sí, un escenario, un teatro, para que los líderes militares de la cúpula militar, sobre todo, y algunos oligarcas, digamos, pusieran las cartas sobre la mesa y manifestaran su adhesión a Putin. Y esto se lo pidió a su amigo Prigozhin, y Prigozhin se sacrificó en ese sentido y organizó toda esta mascarada para que todos manifestaran cuál era su adhesión. Y por muchos análisis que yo escucho de que Putin sale debilitado, yo pienso que Putin sale reforzado, porque precisamente es gracias al apoyo o el nulo apoyo que recibió Prigozhin, es que empezó a negociar con Lukashenko, de nuevo, creo yo, porque Putin le pidió a Lukashenko que hiciera esto. Y de hecho lo que se rumorea últimamente es esa detención de Surovikin, que yo no sé si está confirmada al final o no, porque esto también tiene sus problemas a la hora de confirmar estas cuestiones, pero al parecer era solo Surovikin quien se manifestó su apoyo a favor de Prigozhin. Bueno, pues en fin, ahí tenemos una prueba más de que esto se trató de una mascarada para que cada uno demostrara su apoyo a Putin. De tal manera que la OTAN puede hacer muchos movimientos, puede hacer más que movimientos, puede hacer muchas declaraciones públicas de apoyo, de vamos a reforzar esto, pero sinceramente
si entrásemos en guerra a día de hoy